Nuestro corazón está rendido ante ti, el único digno de honor, de gloria, de honra, de alabanza y de nuestra adoración. Amado Señor, sujetamos nuestra vida a tu Espíritu Santo en este momento, Señor. Nuestra mente conectada a la tuya, nuestro corazón al tuyo, para recibir de ti la revelación por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Amado Señor, llévanos a toda verdad por tu Espíritu y por tu palabra, bendito Dios. Que cada uno de nosotros sea transformado, Señor, por tu revelación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento. Dios le bendiga. Buenos días, Dios le bendiga. Amada iglesia, un pequeño anuncio que se nos pasó. A la salida usted puede ver el equipo de misiones ha montado una escenografía para representar una carpa, una tienda de Medio Oriente, con visión a que cada uno de nosotros pueda identificarse con el proyecto que la iglesia está llevando a cabo en esa zona. Usted puede ahí, le van a dar una rica bebida que no recuerdo el nombre ahorita, y ahí también puede probar un poco de hummus y recibir información, y va a ser una linda experiencia. Así que lo invitamos a la salida del culto, puede pasar por esta tienda que el equipo de misiones ha montado para ambientar la situación de Medio Oriente. Ok, vamos a la palabra del Señor, a Daniel, el capítulo 3, saque su Biblia por favor. Eso, qué lindo que suenan esas páginas. Saque su Biblia. El que no tiene Biblia, péguese a uno que tenga Biblia ahí. Compartan, hermanos, también. Y vamos a meditar sobre esta porción de la palabra en esta mañana. En el capítulo anterior se estudiaba esta parte del sueño que había recibido Nabucodonosor. Y él había pedido que se le revele el sueño y que se le dé la interpretación del sueño, y amenazaba a quien no le revelaba el sueño, lo descuartizaba. Yo por eso le digo a veces a Nabucodonosor el descuartizador, porque parece que le encantaba descuartizar a este hombre, era muy violento, muy iracundo. Y Daniel recibió la revelación del sueño, primero en oración, luego fue donde el rey y fue honrado y colocado como un gobernante en la provincia de Babilonia. Y sus amigos, de quienes vamos a hablar hoy, Sadrac, Mesac y Abednego, lindo nombre para los nietos, ¿no? Sadrac, Mesac y Abednego, estos amigos, ¿no? Ahora es el turno de ellos. Y vamos a ver un poquito qué pasó con estos tres cuando sus convicciones fueron llevadas al límite. Así que vamos a leer en el capítulo 3 de Daniel. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor que él había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunció en alta voz: a ustedes, pueblos y naciones y lenguas, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tambor, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postrarán y adorarán la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual
Al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, el tambor, el arpa y los instrumentos musicales, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Y aquí tenemos que señalar que no es una imagen a un dios la que levantó Nabucodonosor, porque de lo contrario la referencia sería que mandó levantar una imagen a tal o cual Dios. Al parecer, esta estatua corresponde a él mismo. Parece que esta estatua de oro corresponde a él mismo, porque no hace la referencia a un Dios. El capítulo 4 nos va a mostrar cuando Nabucodonosor se sienta y mira la ciudad, ¿no? Y él dice, yo la he construido con mi poder, yo he sido el autor, el creador. Y este rey que sufría de este egocentrismo, manda a levantar esta estatua para que todo el mundo la adore y se postre ante ella. Era rendir culto al hombre, culto al poder. El oro era un material, un mineral que era significado de poder, de grandeza, de riqueza. Y es lo que Nabucodonosor quería demostrar: poder, grandeza, riqueza, influencia, una posición superior a las naciones, a toda lengua, a todo pueblo. Nosotros muchas veces o generalmente tendemos, el ser humano tiende a rendirle culto al hombre. Vivimos en una época de rendir culto a algunos personajes políticos, religiosos, deportivos, etc. Nuestra tendencia es de admirar al hombre, hacemos culto del hombre. Y Nabucodonosor es un modelo de esto, ¿no? Estos hombres o estos liderazgos se creen merecedores por el título, por la experiencia, tal vez por la influencia, por el poder. Este tipo de gobierno se muestra como merecedor de adoración, de honra, de alabanza, de que el mundo se postre ante ellos. Se creen dignos de gloria, dignos de ser tomados en cuenta de manera especial que los demás. Y hoy vivimos también en una época de los merecedores y los dignos. Nosotros muchas veces hemos cometido ese error. Hoy nuestra sociedad, por la inmediatez informática, tecnológica y la tendencia social, nos lleva a ser un poco más individualistas. Y cada quien se va sintiendo merecedor de. Es que yo me merezco esto o aquello o lo otro, porque vengo de tal familia, porque mi apellido es tal, ¿no? Y a veces es el político del político, pero lleva, aunque sea una letra de ese apellido y se cree merecedor de, o que la experiencia de alguna manera nos hace merecedores de. Los años hay que respetarlos, nos enseñaron a respetar a nuestros mayores, obviamente. No estoy hablando del irrespeto, que se debe irrespetar, pero no podemos pensar que solamente por los años y la experiencia, entre comillas, ya nos faculta a nosotros para ser merecedores de algo por encima del resto. Mucho menos sentirnos nosotros dignos de. ¿Dignos de qué? Es mi pregunta. ¿Dignos de qué? Vi un comentario en redes sociales hace tiempo donde decía, Dios te salvó porque vio que tenías potencial. Y un montón de likes, ¿no?, debajo del comentario. Muy motivador, muy lindo, pero una herejía tremenda. ¿Cómo es eso de que Dios te salvó porque como vio que tenías potencial, entonces merecías ser salvo? Un momentito. Dios nos salvó por gracia. Estábamos necesitados de. Vivíamos en pecado.
Al menos yo identifiqué un pozo oscuro, un lodo del cual no podía salir solo. Y recuerdo eso para siempre tener en cuenta de dónde Dios me sacó, no para vivir con un sentido de culpa. Y nuevamente tener presente que yo no lo merecía. Él lo hizo por mí, por amor, por gracia. Pero hoy nos sentimos merecedores, como Nabucodonosor, dignos. ¿Dignos de qué? Dignos de atención. Nuestra búsqueda del éxito a nivel intelectual, laboral, adquisitivo, influencia, nos ha llevado a tomar este tipo de actitud y de conducta. Un título le puede dar, entre comillas, un plus a una persona, pero no le puede dar convicciones. Todo el conocimiento del mundo sin convicciones no sirve de nada. Pablo decía, puedo tener todos los dones, todo el conocimiento, la profecía, pero si no tengo amor, no soy nada. No soy nada. El título no le da convicciones a una persona, no le da ética a una persona, no le da carácter a una persona. Hay mucha gente que tiene un buen cartón y hay que capacitarse. Ojo, jóvenes, hay que estudiar, hay que ser los mejores. Los hijos de Dios tienen que ser los mejores en todo. Pero lo que le antecede a eso o respalda eso debe ser carácter, convicciones cristianas, convicciones de fe, convicciones que no se negocian, convicciones fuertes. Creemos que nuestro poder adquisitivo tal vez nos dé ese sentido de merecimiento. Hay gente tan pobre que lo único que tiene es plata. Hay gente tan pobre que lo único que tiene es plata. No tiene nada más para dar. Tiene plata, no tiene amor. Tiene mucha plata, pero le cuesta dar un abrazo. Los abrazos no se pueden comprar. Un te amo no se puede pagar. El amor del hijo no se puede comprar. De la esposa menos. Es un tema de carácter. Y pensamos y vivimos en este culto al hombre y al poder. Cuando somos influyentes o pensamos que de alguna manera somos influyentes. Y es una cuerda floja sobre la que caminamos muchos líderes que tienen la oportunidad tal vez de influenciar a otros de alguna manera. Un púlpito puede ser un lugar de influencia positiva o negativa. Negativa cuando el que está aquí parado piensa que él es dueño de la revelación, que tiene la última palabra. Y la gente que lo sigue, no es el Señor es mi pastor, sino el pastor es mi Señor. Y seguimos esos modelos. Positiva cuando entendemos que la palabra, hablando de este tipo de púlpito, primero nos confronta a nosotros mismos. Que debemos nosotros enfrentarnos, mirarnos en el espejo de la palabra, confrontarnos y tomar decisiones y decir, Señor, perdóname. Y pasar tiempo en la presencia de Dios para tener autoridad de hablar en su nombre. Y no tener algo, no decir algo, sino tener algo para decir, lo que Dios quiere decirle a su pueblo. Los balcones y los púlpitos son usados de muchas maneras. La demagogia, el discurso, las lindas palabras, las promesas, pero que solamente se quedan en eso. Y todos nosotros hemos caído en rendir culto a ese poder, a ese hombre, a ese modelo. Y a veces lo traducimos, lo vivimos en casa. Aquí se hace lo que yo. Digo. Porque en mi casa yo tengo la última palabra. Sí, mi amor, dicen, ¿no? Por ahí algunos.
porque yo soy el que pago, yo soy el que traigo la plata. Mientras estés en mi casa, mientras vivas bajo este techo y estas cuatro paredes, se hace lo que yo diga. Como Nabucodonosor. Queremos que se nos obedezca o se nos ame por miedo. Alguien una vez le escuché que dijo, es mejor que te teman a que te amen. Pero eso solamente revela una vida de temor, una vida de inseguridad, una vida que no tiene nada para dar, como Nabucodonosor. Si no se arrodillan delante de la estatua, los quemo. Así nomás. ¿No? No es que se le pone una multa, los quemo. Imagínese usted qué pasaba en la gente cuando escuchaba la musiquita a la hora de adorar la estatua. ¿Ah? ¿Disfrutaban esa música? ¿La descargaban y la ponían en su iPod? ¿Ah? ¿Y la iban escuchando todo el día con gusto? No. Eso era más o menos como la música de Psicosis, ¿no? Era una música de terror, de miedo. Había que arrodillarse, si no, les cortaban el cuello, los quemaban en este caso. Podemos perseguir el éxito intelectual, laboral, podemos desviar nuestro enfoque y que nuestra vida se convierta en este culto al hombre. Y pensar que por lo alcanzado vamos a vivir mejor. Jesús nos dijo en Mateo 16:26, ¿qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu alma? ¿Qué vale más que tu alma? ¿Qué beneficio tienes si ganas todo? Tienes poder, tienes influencia, eres adorado, eres temido, pero tu alma está perdida. Tu alma está perdida. ¿Qué vale más que su alma? ¿Qué puede valer más que nuestra alma? Sigamos aquí en el capítulo 3. Vamos al versículo 8. Y entran en escena estos jóvenes, estos varones, estos tres amigos de Daniel. 8. En aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Estaban buscando cómo hacerlos caer. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, Rey, vive para siempre. Tú, rey, has dado una ley, que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tambor, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore a la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Hay la diferencia. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y enojo que los traigan a Sadrach, Mesach y Abednego. En ese instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y Nabucodonosor les dice, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no honran a mi Dios, ni adoran la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿están dispuestos para que al oír los instrumentos de música se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adoraran, en esta misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y vamos a ver qué Dios será el que los libre de mis manos. Tal vez aquí no está Daniel, pero porque Daniel es, en el nombre que se le da en Babilonia, es Belsasar. Y tal vez Nabucodonosor pensó que Sadrach, Mesach y Abednego iban a claudicar, o tal vez ellos no iban a tener tantas convicciones como Daniel, o iban a ceder.
y que tal vez podrían sucumbir en la presión y con la amenaza y al punto de decirles, vamos a ver qué Dios los libra. Porque Nabucodonosor ya había hablado del Dios de Daniel. Pensaba tal vez él que estos no tenían tanta fe o que tal vez a estos tres Dios, el Dios de Daniel, no los escucharía. Ahora pues, bueno, lo que ya les leí, he aquí, dijeron ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, versículo 16, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos librare, tienes que saber que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ni te molestes, Nabucodonosor. No vamos a pelearnos por este tema. No nos vamos a sorprender. No tenemos que responderte nada. Tú ya nos conoces, es lo que le estaban diciendo. Tú ya sabes quiénes somos. Y a tus diosesitos no los vamos a adorar. Y no vamos a servirles. Y ante esa estatua, ante ese año viejo, no nos vamos a arrodillar. Y dice ahí, siga leyendo, que Nabucodonosor dice que su rostro se deformó de la ira. Se encendió tanto en ira a Nabucodonosor que se estaba convirtiendo en Hulk ahí. Nabucodonosor se le deformó el rostro. Y mandó a llamar, dice, a los soldados más fuertes. Había soldados, pero él llamó a los más grandes para que hagan buenos nudos y los atasen. ¿Por qué necesitaba hacer buenos nudos? Igual los iban a quemar. Tal vez Nabucodonosor sabía que algo podía pasar. Algo podía pasar con estos tres y su Dios. Pero aquí Sadrach, Mesach y Abednego establecen una diferencia entre lo común y lo extraordinario. La vida de un hijo de Dios común, que es algo absurdo, no puede existir, y la vida extraordinaria de un creyente. Lo común nos incomoda. Si Sadrach, Mesach y Abednego hubieran sido del montón, o tal vez con la amenaza hubieran dicho, sí, vamos a adorar, no te preocupes, Nabucodonosor, no prendas el horno. Eso no incomoda. Lo común no incomoda a nadie. Está ahí. Uno lo tolera, ¿no? Cuando algo es común, cuando alguien es común, no incomoda a nadie. Nadie le presta atención. Cuando uno es común pecador, Satanás no está preocupado por los comunes. Esos ya pecan por deporte, pecan solos. Pero estos tres hacen temblar las puertas del infierno, incomodan el sistema. Un hijo de Dios, un creyente, debe ser extraordinario, debe ser incómodo. Es que, ¿qué me van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Me van a botar en trabajo si es que no hago esto? Eres incómodo, eres cristiano, eres incómodo. Cuando la iglesia se va formando en el libro de los Hechos, vamos viendo que ser cristiano no era tan bonito que digamos. ¿Ah? Hoy le decimos a la gente, soy cristiano. ¿Y de qué iglesia? De la iglesia del Batam. Oh, sí, linda, en la Eloy Alfaro y Portugal. Antes los pobres tenían claves, parecían agentes secretos. Algunos andaban con el pescadito, lo que usted pone en su carro ahora detrás. Eso era un símbolo
para no ser detectado y que solamente entre ellos se podían identificar. El barquito, el pez, eran símbolos para llegar y poder ser recibidos que otros no podían identificar, porque si no, de lo contrario, les cortaban el cuello. Entre los judaizantes habían jurado no comer, no cortarse el cabello hasta ver a Pablo muerto. A Esteban lo apedrearon, a Santiago lo crucificaron de cabeza, a Pedro lo martirizaron, le cortaron la cabeza, a Pablo igual. Lindo ser cristiano. Hoy en muchos países ser cristiano también es un boleto a la guillotina. Aquí estamos todavía en el paraíso. Lindo, qué rico ser cristiano aquí. Pero el cristiano que es común, que es algo que no puede existir, repito, no incomoda a nadie. Lo que no incomoda quiere decir que se ha mezclado, que es parte de lo mismo, que no hace la diferencia. No hay ninguna diferencia. Nosotros no podemos ser comunes. El común pasa desapercibido. Nadie lo nota. No quiere que nadie lo note tampoco, ¿no? Sí, vengo a la iglesia, pero eso de servir no es para mí. Yo estoy bien aquí, tranquilo, ¿no? Y Dios le está llamando y Dios le da dones y no los quiere usar. ¿Para qué Dios nos da dones si no los queremos usar? O estamos en el ministerio algún tiempo, y esto lo digo para algunos que conocen un poco esto, y en algún momento decimos, lo que pasa es que mucho tiempo para servir, necesito un tiempo para mí. Eso es ser común. Si yo me entrego totalmente. No es necesario ser pastor para eso. Su trabajo es su primer ministerio, su familia es su primer ministerio. Todo lo que hace está ligado a agradar a Dios, a no pasar desapercibido. Hoy yo escucho de proyectos cristianos que dicen, vamos a hacer un proyecto para alcanzar generalmente a jóvenes que no conocen de Dios, pero no les vamos a decir que somos cristianos. O sea, queremos que lleguen a Cristo, pero sin hablarles de Cristo. ¿Y de qué le vamos a hablar? Vamos a hacer un buen programa, vamos a hacer música chévere, pero ¿de qué le vamos a hablar? ¿Cómo puedo pensar yo que quiero que mi familia llegue al Señor, pero para no incomodarlos, ¿no? Me callo, participo de lo mismo, hago lo mismo, hablo con el mismo lenguaje? Cuando Juan dice en sus cartas, no le digan bienvenido a cualquiera porque se hacen partícipes de sus obras. Ser extraordinario es no mezclarse. Ay, qué radical, qué extremo, pastor. Me remito a la ley, mis hermanos. Es lo que dice la palabra. O eres frío o eres caliente. Si no, te vomitaré. O somos fríos o somos calientes. Es imposible no ver lo extraordinario. Lo común justifica los medios. Lo común justifica los medios por el resultado. No importa, igual va a salir. Si da lo mismo. Es para Dios. ¿Cuántas veces me he escuchado él? No importa si igual es para Dios, igual va a salir. Hey, mis hermanos, hay muchas maneras de hacer las cosas, pero los hijos de Dios podemos hacer las cosas. Todas esas maneras deben apuntar a agradar a Dios, dar a conocer a Dios, glorificar el nombre de Dios. Porque vivo en presencia de Dios. Porque Dios está ahí. No está Dios para lanzarme un rayo y caerme cuando caigo.
Pero si yo me he identificado como su hijo, debo honrar a mi padre. Hoy en Día del Padre, padres, ¿en algún momento se han sentido deshonrados? ¿Qué se siente ser deshonrado? Es duro. Porque yo no soy padre todavía, pero veo padres que aman a sus hijos. Y cuando este padre que ama es deshonrado, el dolor de ese padre es tremendo. ¿Cómo cree que se siente Dios? Es que a Él no le duele nada porque Él es Dios. Hermanos, Génesis capítulo 6, versículo 6 dice que a Dios le dolió en el corazón haber hecho al hombre por causa de tanta maldad. A Dios también le dolió. A Dios le duele la deshonra de sus hijos. Por misericordia no nos acabó. En vez de eso, dio a su único hijo por nosotros. Se dio a Él mismo en esa cruz. Soy común o soy extraordinario. ¿El infierno me tiene en la base de datos como uno más o me tiene como los más buscados? Los creyentes extraordinarios son los que hacen temblar realmente las puertas del infierno porque no comprometen sus convicciones. Sadrach, Mesach y Abednego dijeron: no pierdas tu tiempo, Nabucodonosor. No te vamos a servir. No vamos a servir a tu Dios. No nos vamos a arrodillar. Aquí estamos. Si nos quieres lanzar, lánzanos ahorita. Ah, bueno, dijo el Nabucodonosor, descuartizador, que esta vez los iba a quemar. Y los amarró, hizo fuertes nudos y dice que ellos fueron lanzados con todas sus ropas. Y vamos a seguir leyendo en esta parte, esta partecita. Ya vamos a ir terminando. Se llena de ira Nabucodonosor, versículo 20, y mandó a hombres vigorosos que tenían en su ejército que los aten a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus zapatos, sus turbantes, sus vestidos, y fueron lanzados al horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y el horno se había calentado 7 veces más, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Solo los que se acercaron al horno fueron fulminados. Imagínense. Y estos varones cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Ahora, pregunta. Sadrach, Mesach y Abednego, ¿eran desobedientes a Dios? ¿Oraban? ¿Hacían el devocional? ¿Sí? ¿No? ¿Habían hecho todos los talleres? ¿Sí? ¿Eran unos creyentes? 20 puntos. Igual fueron al horno. Como decían, igual fueron al horno. Igual te vas. Y a veces uno puede pensar, Señor, a ver, tú me dices que ore, oro. Tú me dices que lea tu palabra, leo tu palabra. Tú me mandas en tu palabra diezmar y ofrendar, diezmo y ofrendo. Tú me mandas a hacer misericordia, soy misericordioso. Y así me mandas al horno. Con todo y eso me mandas al horno. No se puede hacer muchas preguntas sobre esto. Dios permitió que esos 3 vayan al horno. Cuando nosotros somos lanzados en un horno y vivimos una prueba, generalmente aparecen los del síndrome de los amigos de Job a decir, ¿en qué habrás pecado? ¿Qué habrás hecho sin vergüenza para que Dios te tenga probando? Sí, hay hornos donde Dios tiene que tratar con nosotros y quemar malos hábitos. Y tenemos que quemar ataduras de conductas que no honran a Dios. Pero hay hornos
como este, que simple trato de Dios con ellos. Ahí estaban 3 que oraban, ayunaban, hacían devocional, hicieron todos los talleres, todo, 20 puntos. Pero en el horno igual. En el horno igual. Un creyente puede pasar un horno. A veces tenemos que ser llevados al crisol. ¿Sabe lo que es un crisol? Es como un hornito ahí de barro donde la llama se aviva por un fuelle y alcanza una temperatura para derretir el oro o la plata y separar la escoria de la plata y del oro y salga plata y oro refinado. A veces son necesarios esos hornos. A veces vamos a ese horno porque no tomamos decisiones a tiempo, porque Dios nos está hablando, Dios nos llama la atención, Dios nos da convicción de pecado, Dios nos dice por ahí no, Dios dice ese no es el camino. Finalmente dice, muy bien, yo te hablé de muchas maneras, vamos al horno, vamos al crisol. Y ahí decimos, ¿por qué a mí, Señor? Si yo soy bueno, si yo soy tu hijo, si yo he cumplido todo, como el joven rico, ¿no? Y así me pruebas. Tú dices en tu palabra que no desamparas a tus hijos y yo estoy sin trabajo. Y el tiempo en el horno se puede prolongar por ese desenfoque y no discernir el trato de Dios. Ahora, puede ser que Dios esté tratando nuestra vida en un horno para que también tengamos un encuentro con Él, si no lo conocemos todavía. Creo que todos los que hemos llegado a conocer al Señor hemos pasado por eso. Y el Señor, lo primero que quema en ese horno son las ataduras que no nos pertenecen. Ellos fueron lanzados con sus ropas. Las ataduras no eran parte de sus ropas, pero estaban ahí. Y hay cosas que cargamos, que no nos pertenecen, ataduras que llevamos, que necesitan ser quemadas. A veces esas ataduras tienen nombres de personas, de hijos, de esposos, de esposas. Dios tiene que quemar, pero la diferencia entre salir del horno ileso o quemado depende de en quién está puesta nuestra confianza. Siga leyendo conmigo y terminamos. Versículo 23. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesach y Abednego, cayeron matados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó rápido y dijo a sus consejeros, a ver, ¿no fueron 3 los que lanzaron al horno de fuego? Ellos respondieron, sí, rey, es verdad. Y él dijo, yo estoy viendo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Se espanta Nabucodonosor y dice, a ver, ¿no fueron 3? Yo estoy viendo 4 desatados y no se están quemando, están bailando en el horno. Se paseaban ellos. Primero le dijeron, haz lo que quieras, Nabucodonosor, a tus dioses no vamos a servir. Los lanzan al horno. Muy bien, vamos a darnos un paseíto por el horno. Y ellos entre las llamas caminaban bien campantes, acompañados por este ángel. Algunos estudios dicen que era el ángel de Jehová que estaba con ellos. Y él caminaba con ellos. Y uno se puede imaginar
muchas cosas ahí. Tal vez ellos estarían cantando en el horno. ¿Quién canta en un horno? Tal vez estaban dando gracias. ¿Quién agradece en el horno? Santiago nos dice, den gracias en la prueba, porque están siendo perfeccionados. Dios permitió que estos tres vayan al horno y estaban siendo moldeados. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás. Y la promesa de Dios estaba con ellos. La fidelidad, el no ser comunes, el no haberse mezclado, el haberse separado para Dios, desató, activó el poder sobrenatural del reino de Dios al punto de hacer que el rey poderoso, Nabucodonosor, se espante. Primero se le torció la cara de ira. Ahora estaba temblando como un niño, asustado. Y les grita, 26, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Ahí sí. Salid y venid. Entonces ellos salieron de en medio del fuego y se juntaron con los gobernadores, capitanes y los consejeros del rey para mirarlos, como el fuego no les había hecho nada en sus cuerpos ni en un cabello de sus cabezas, y ni sus ropas olían a humo. Por lo menos un poquito olor a parrillada, pero nada. ¿No? Espérese un rato, papá, ya mismo va a comer. Ni a eso, ni a humo, nada. Por lo tanto, entonces, dice Nabucodonosor, dijo, bendito sea el Dios, versículo 28, de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios. Y por lo tanto decreto, pero no deja el mal hábito este rey, que todo pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Y luego vendrá la próxima semana la locura de Nabucodonosor, cómo su orgullo lo lleva a un punto terrible. Pero ¿qué fue lo que pasó en el horno? ¿Cómo se le puede llamar a eso? Un milagro. ¿Qué es un milagro? No de la ciudad de Milagro. ¿Qué es milagro? ¿Qué es un milagro? Algo sobrenatural. Una intervención sobrenatural de Dios transformando lo posible en posible, lo naturalmente imposible. Interviene Dios en el mundo en este mundo, en nuestra realidad, y hace posible lo imposible. Pero los milagros tienen un ingrediente, tienen ingredientes los milagros. El primero es la fe. Dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es activada nuestra fe al oír la palabra. Y sin fe es imposible agradar a Dios. El que ora a Dios debe creer que le hay. El arrepentimiento, reconocer que nuestras fuerzas no hemos podido, no vamos a poder. Ya lo hubiéramos hecho, no podemos. Necesitamos de Dios, como ese hombre que dijo, di la palabra. No soy digno que entres en mi casa, pero di la palabra. La gratitud. Ellos dijeron, aunque no nos salve Dios, no importa. Igual, un gusto haberte conocido, Nabucodonosor. No vamos a servir a tus dioses. Y dieron gracias a Dios. ¿Quién agradece
sin recibir el milagro. Es fácil agradecer cuando ya vemos, pero el milagro es agradecer cuando no se ve. Agradecer por lo que Dios va a hacer. ¿Cuál es el propósito de un milagro? Acompáñenme rápido a Juan capítulo 9, versículo 2. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, Juan 9, 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, y aquí están los discípulos también, ¿no? Con el síndrome de los amiguitos de Job. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque siempre pensamos que si alguien está mal, es porque algo ha de haber hecho, ¿no? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que esté ciego de nacimiento. En la sociedad judía, las personas enfermas, los pobres, los doctores, pastores de ovejas, carniceros, curtidores y cobradores de impuestos eran oficios bajo maldición. Era la gente excluida de la sociedad. Y aquí estaba un ciego de nacimiento, alguien que era considerado bajo maldición. Entonces, ¿quién pecó? Preguntaban los discípulos muy espirituales. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús les dice, no es que pecó este ni sus padres, sino que Él está aquí para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Él está aquí para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Ojo, Jesús no está obviando pecado, pero les está dando una lección a los discípulos. Hay situaciones en las que Dios está esperando que sus hijos obedezcan su voluntad y eso produzca una manifestación de justicia, de misericordia, de amor, de transformación en una comunidad, en la persona que tenemos al lado. Él no estaba ahí por pecado, Él estaba ahí para que las obras de Dios se manifiesten en Él, porque a Jesús, dice leer, es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy luz del mundo. El propósito del milagro es dar a conocer a Dios y a Jesucristo, su único Hijo, a quien ha enviado. El milagro no es para satisfacer solamente una necesidad. El propósito es glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Pero hay un último ingrediente que requiere un milagro. Y eso está también ahí en Juan. Un imposible. Dele un imposible a Dios y va a ver a Dios sonreír. Y va a ver a un Dios creativo. Va a ver a un Dios en movimiento. Dele un imposible a Dios. En ese relato Jesús se agacha y toma un poco de tierra y escupe y hace lodo. ¿Alguien está enfermo aquí? ¿Alguien quiere que oremos por sanidad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Podemos hacer barrito y escupir y orar? Pero Jesús lo hizo así. Si hoy nos dijeran, viene un siervo de Dios y agarra tierra y escupe y nos quiere poner encima, ¿qué le vamos a decir? Eso no es de Dios, hermano. ¿No? Porque tal vez Dios lo haría con un culto primero. Jesús no lo hizo así. Un milagro necesita un imposible. Algo que naturalmente para nosotros es difícil de aceptar. Sin embargo, a veces es lo más cotidiano, lo que tenemos a la mano. Termino con esto. Cuando yo tenía 18 añitos recién cumplidos, estábamos viviendo una situación muy difícil en casa. Habían problemas y deudas y una mala situación entre mis padres y mi padre
decidió abandonar el hogar. Y ese ya empezaba el segundo año de esa situación. Y yo necesitaba encontrar un trabajo porque tenía 2 hermanos menores en casa y una madre. Y pasamos de tener todo a no tener literalmente nada. Y estuvimos buscando trabajo y no había. Pero luego de cumplir años, los 18, y llegar ya a finales del mes de diciembre en ese año, me llamaron para ese trabajo. Y yo fui a la entrevista y me puse camisa, pantalón, los zapatos bien, para ir bien presentado. Me iba a entrevistar con un gerente. Pero en esa época yo tenía el cabello hasta acá, hasta el hombro. Y era flaco, flaco, flaco. De frente filo y de filo nada. Flaco, flaquísimo. Parecía un trapeador. Y fui a esa entrevista. Y mientras me hablaba el gerente de todas las cosas que iba a hacer, él me miraba y se reía, me miraba y se reía. Me iba a decir, este parece un trapeador. Y le dije, bueno, ¿cuándo empiezo? Me dijo, esta noche. Pero primero hay que hacer algo. Hay que cortarse el pelo. Y yo me toqué los bolsillos, metí la mano al bolsillo y tenía los 25 centavos para regresarme a la casa. No tenía más. Si él me decía que yo empezaba esa noche, yo no me iba a ir a mi casa, me iba a quedar por ahí hasta que sea la hora de entrar. Tuve que regresar a mi casa porque no iba a arriesgarme a cortarme el pelo enfrente del espejo. Fui a la casa y mi mamá me preguntó, bueno, ¿y qué pasó? ¿Te dieron el trabajo o no? Sí, me dieron el trabajo. ¿Pero qué pasa? Me dice, ya me vio la cara mi mamá, algo pasó. Sí, que me tengo que cortar el pelo. Pero antes de salir, a este hombre le dije, ¿me puede hacer un adelanto de sueldo para ir a cortarme el pelo? No, varones, ¿cuánto cuesta un corte de pelo? $3 dicen los varones. ¿Las mujeres cuánto? 50, no. Los varones, no. A veces parece que hemos metido la cabeza en un sacapuntas. ¿Cuánto te cobraban por ese corte? 10 decimos, $2 pagamos con vaso de cola y nos hacen cualquier maldad. Y pedí yo $10 de adelanto. Y él se rió y me dijo, ok, te vamos a hacer y me hizo un vale de caja, firmé, tenga sus $10 y me fui para la casa. Entonces mi mamá me preguntó, le dije lo del pelo y me dijo, viste, hay que andar bien presentado, ¿por qué eso? Hay que cortarse el pelo, yo te digo. Yo, bueno, mamá. Y me dieron $10 para irme a cortar el pelo. Y en ese momento estábamos en la mesa. Y estaban mis hermanos y mi mamá. Y yo estaba muy sentida en ese momento, ¿no? La noche anterior, la mañana y la tarde, antes del almuerzo de ese día, no habíamos comido. No habíamos comido. Y esos eran el primer ingreso que teníamos en ese momento. ¿Sabe cuánto era el sueldo que yo iba a ganar en ese momento? $180 para 4 personas. ¿Qué podía hacer con eso? La historia es larga, pero solo esta parte les voy a contar. Le dije, córtame tú el pelo y con estos $10 compremos un almuerzo. Y mi mamá me cortó el pelo lo mejor que pudo, ¿no? Y me fui ahí como metido en un sacapuntas. Y ese día almorzamos y el Señor nos permitió llevarnos comida a la boca
y abrigar el estómago. Y ese día pusimos las manos, oramos y repetimos un pasaje de la Biblia y dijimos: he aprendido a vivir en abundancia y en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Desde ahí para acá es un milagro. Podríamos pasar aquí el Día del Padre contándoles eso, pero no vale. Pero es un milagro. Yo no estoy aquí porque el supercurso, el superseminario, no, estoy aquí por un milagro. Soy el resultado, soy el milagro de las oraciones de mi madre para que deje el alcohol. Mi padre, después de 10 años, regresó al hogar, conoció al Señor, se convirtió, se bautizó. Todavía, como cualquiera, lucha con sus cosas, como todos. Pero Dios restauró un hogar. Y el Señor, así como con este ciego, ¿no?, se inclinó, tomó tierra. En mi caso, había que cortarse el pelo. Y así empezó. Así empezó la historia de un imposible posible. Ahora, ¿cuál es su imposible? ¿Cuál es su imposible? ¿Qué es lo que usted quiere que Dios obre milagrosamente en su vida, en su familia, en su realidad? ¿Cuál es ese imposible? Tal vez ese imposible es un problema económico, una enfermedad. Tal vez tiene nombre, es imposible. Y es un hijo, una hija, un padre, una madre. ¿Cuál es su imposible? ¿Qué tanto estamos dispuestos a no comprometer nuestras convicciones para que Dios obre milagrosamente? Finalmente decirle: Señor, aquí está este imposible, lo confío en tus manos. Y dejar que la creatividad de Dios se mueva, se ponga en acción y obre y sane y restaure y transforme. ¿Cuál es su imposible? El Salmo 23, todos lo conocen, ¿no? El Salmo 23 no fue escrito en un tiempo de paz, sino en un tiempo de persecución, de guerra, de angustia, de dolor. Y la primera parte, los primeros versículos que dicen: el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Y cómo dices que el Señor es tu pastor?, me preguntaban a mí, cuando no tienes que comer, hermano. ¿Cómo dices que nada te faltará cuando abres la nevera y no hay nada? Cuando no tienes trabajo. ¿Cómo decir el Señor es mi pastor? Cuando te quitan el piso y ves tus muebles salir por la puerta. ¿Cómo dices: junto a aguas de reposo me pastoreará? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo llegas a ese punto? Si te enfermas y no tienes seguro, no tienes respaldo. ¿Cómo dices: aunque camine por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno? ¿Cómo haces eso? Es imposible. Pero eso es lo que le encanta a Dios, los imposibles. David escribió esto en un tiempo de angustia.
Tal vez él vivía escasez. Tal vez no tenía dónde recostar la cabeza. Era perseguido. Pero confió en Dios. No comprometió sus convicciones. Y al final le escribe: aderezas mesa delante de mis angustiadores. ¿Sabe qué es eso? No es que usted va a tomar venganza y a los angustiadores los va a aplastar. Dios, no. Aderezar mesa es poner los platos, servir las copas, poner los utensilios, los cubiertos, servir el vino, el agua, y que te digan buen provecho. Y esa crisis, esa angustia, esos que te quieren ver mal, no te van a ver a ti enojado y con venganza o con resentimiento. Van a ver al que te sirve. El que te sirve es tu Dios. Es tu Dios. Y Él adereza mesa delante de tus angustiadores. Y glorificas el nombre de Dios. Y le das gloria a Él. Para que luego, cuando Dios te ponga en un delicado pasto, en un lugar de paz, o sientas que estás mejor que antes, sepas que tú eres un milagro. Eres un milagro. Hay milagros cercanos que podemos experimentar. Están a corta distancia. Están al lado nuestro. Lo que tengas bien a la mano hacer, hazlo. Bendice. Si eres bendecido, bendice. Si Dios te ha cuidado, da cuidado a otros. Extiende tu mano. Experimenta ese milagro. Sé parte del milagro de Dios para otras personas también. Entréguele su imposible a Dios y mire a Dios obrando. Amado Señor, en esta mañana hemos recibido tu palabra, tu amor, tu bendición. Señor, tu consuelo, tu aliento, Señor, para seguir adelante. Padre, así como estos tres hombres, Sadrac, Mesac y Abednego, ayúdanos, Señor, a no comprometer nuestras convicciones, a ser firmes, Señor, a no ser comunes, a confiar y entregarte, Señor, nuestros imposibles, para que tú, Señor, los hagas posibles. Y ver tu mano obrar, Señor, en nuestras vidas. Ver, Padre Celestial, lo sobrenatural de tu reino, Señor, en nuestra realidad. Y ser transformados por ti, por tu amor, por tu misericordia, por esa sangre preciosa que diste en esa cruz por nosotros. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Gracias, porque hoy, Señor, es día de salvación y tú nos has traído a un encuentro contigo, amado Señor. Y queremos alabarte, queremos adorarte, queremos honrarte, Señor, y declarar que tú eres nuestro Dios, que solamente tú, Señor, eres digno. Póngase de pie y adoremos a nuestro Dios.